el diputado Karim Aluen. Mil disculpas por no tener bien el nombre. Me lo pasaron escrito y lo leí como pude. Mil disculpas. Gracias, presidente. Bueno, primero celebro, a pesar de las particularidades que estamos viendo, que la reunión de Mercosur esté abierta, porque la verdad que estuvo cerrada prácticamente 4 años. Yo integro esta comisión desde hace 2 años y nos reunimos una vez en 2 años, así que celebro que esté abierta. Por empezar, el Mercosur, desde su proceso de construcción y aún creado, y con el impulso que le dio Raúl Alfonsín, tenía como objetivo principal la integración competitiva de las economías regionales, fortalecerse en bloque para poder salir al mundo, fortalecer la competitividad en bloque. Esto es muy diferente a pretender flexibilizar el Mercosur. Por eso digo que es poco serio, porque he visto en varias oportunidades algunas expresiones que, citando a Alfonsín, tratan de fundamentar la flexibilización del Mercosur. Creo que es poco serio en ese sentido citar a Alfonsín cuando Alfonsín creía en la fortaleza de una coalición firme del Mercosur. Nosotros, en esta reunión de comisión, tenemos 2 dictámenes, 2 visiones distintas sobre el Mercosur. Tenemos una visión que trata de marcar que la flexibilización es el camino, la flexibilización del Mercosur, y tenemos una visión enfrente con respecto a la consolidación y la ampliación del Mercosur, como manifestó el presidente Fernández. Después tenemos una posición totalmente diferente con respecto a qué hacer en esta etapa de crisis de pandemia, que tiene que ver con algunos que creen que hay que acelerar los procesos de tratado de libre comercio y otros que creemos que frente a la crisis debemos tener la precaución de tomar los tiempos de análisis correspondientes. Las 2 posiciones claramente las podemos definir. Por un lado está la posición de Bolsonaro y por otro lado está la posición argentina. Es importante que tengamos en cuenta cuándo se empieza a hablar de flexibilización en el Mercosur. Recordemos que así en el año 2013, cuando se llevaba adelante, 2012-2013, se llevaba adelante la 18ª conferencia industrial que realizaba la UIA, que tenía la particularidad que estaba integrada por representantes de Brasil y de Argentina, de la parte privada y de la parte pública. El título de esa conferencia era Argentina y Brasil, integración productiva para el desarrollo. En pocos años estamos en la vereda de enfrente, estamos hablando ahora en el Mercosur de la bandera de la flexibilización. Miren, en ese momento y en esa conferencia se advertían 3, 4 puntos que creo que eran muy importantes, entre ellos el riesgo de la reprimarización de las economías, pero tenía una conclusión que era muy importante, que decía que las naciones del Mercosur deben comprender que el desarrollo de los países y regiones está íntimamente ligado a un comercio interregional fuerte, que es absolutamente lo contrario a flexibilizar el Mercosur. Mire, señor presidente, ¿cómo nace el concepto de flexibilización o cómo adquiere fuerza el concepto de flexibilización del Mercosur, que no es otra cosa que reprimarizar las economías del bloque? En Uruguay lo podemos entender a través de las asimetrías propias que tienen Uruguay y Paraguay con respecto a la realidad y a la dinámica de las matrices productivas. Hay sectores en Uruguay que en virtud de esto plantean que el límite para su economía. Diputado, presidente, acaba de hablar el anterior expositor 7 minutos. Le pido, por favor, deme la misma generosidad que tuvo con él. Sí, más o menos lo mismo. Uruguay y Paraguay, por favor, no me interrumpa, ya me hizo perder 1 minuto, presidente. Le pido la misma generosidad que ha tenido con los diputados de su bloque. Como decía, Uruguay y Paraguay, hay muchos sectores que esa asimetría creen que la flexibilización del Mercosur es la salida. Ha llevado a algunos expresidentes de Uruguay a decir que el Mercosur es un corset para el desarrollo de la economía de Uruguay. Lo que resulta poco creíble si aquellos sectores políticos de estos países que no creen en el Mercosur quieren vender que la flexibilización es una manera de fortalecer el Mercosur. Pero el caso más interesante es el caso de Brasil, porque es quien enarbola la bandera que muchos siguen en la Argentina. El caso de Brasil, que primero tenía una posición mucho más fuerte, una visión pesimista sobre el Mercosur, donde decía el actual gobierno, estamos preparándonos para diferentes escenarios, para una salida del Mercosur, para una salida de Brasil del Mercosur, lo decía el canciller en el 2019.
El actual ministro de Hacienda de Brasil decía que el Mercosur no es una prioridad, que la Argentina no es una prioridad y que el Mercosur es un limitante. Esta posición tuvo que transformarse, porque desde adentro de Brasil la limitaron y por eso debió ayornar el gobierno su posición por la propia oposición del sector industrial de San Luis, de Brasil, que tiene como principal cliente a la Argentina. Creo que es importante plantear también qué hacemos frente a la crisis mundial. ¿Aceleramos como quieren algunos que quieren flexibilizar o nos tomamos la prudencia de saber que están en juego puestos de trabajo de los argentinos y que la crisis mundial, la verdad, que tiene una incertidumbre que ya venía con la guerra comercial de las dos potencias industriales y que se aceleró y que es de difícil evaluación? Le pido por favor que vaya redondeando, amablemente se lo pido. Redondeo. Me gustaría que el Mercosur y que no haya tantos adeptos a la posición Bolsonaro en la Argentina tenga una posición similar a la Unión Europea, donde frente a la crisis trata de fortalecer el bloque. Por eso creo que dentro de estas dos posiciones lo correcto es apoyar la posición argentina, que reclama fortalecer y ampliar el Mercosur para cuidar nuestra industria, nuestra producción, a nuestra fuente de trabajo, a nuestras empresas y principalmente a nuestros trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Simplemente a tono de aclaración, ninguno de los tres proyectos que estamos considerando incluye la palabra flexibilización, ni se pronuncia sobre cuál es la mejor estrategia del bloque. Los tres se pronuncian a favor de que la Argentina participe de la discusión, no desde la posición de Bolsonaro, sino desde la posición de la oposición, que queremos que el Mercosur funcione y creemos que la Argentina debe participar de la discusión. Después podemos tener diferencias sobre cuál es la mejor política, las tenemos sin duda, pero ninguno dice flexibilización ni propone determinada política. Las tres piden informes o rechazan la exclusión de la Argentina de las negociaciones, que nos parece la forma de participar del bloque. Tiene la palabra el diputado. Presidente, si esto es un ida y vuelta y usted me contesta, permítame que yo le conteste a usted. Con mucho gusto, con mucho gusto. La posición regional, por favor. Claramente la posición regional de los difusores de la posición de Bolsonaro es hablar del acelerar y de participar de los procesos de los tratados de libre comercio. Las posiciones son muy claras. No es necesario que el proyecto diga la palabra flexibilización. Lo que se produce con un tratado de libre comercio es la flexibilización, que era la que Marcos Peña explicaba y ustedes aplaudían, que era la integración inteligente del mundo que terminó costándole la vida a muchísimas de las pymes argentinas. Entonces, la palabra flexibilización surge sola de los textos que han planteado, ¿no es cierto? Bueno, es su opinión, diputado. Yo le insisto, no abogamos por una determinada posición, sino porque la Argentina se mantenga en la mesa de negociaciones. Tiene la palabra la diputada Los Penato.